Qué bueno verte. Hola, Natty. ¿Cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro ajetreado viaje a Hogsmeade. Estoy bien, pero estaba preocupada por ti. Ranrock, Rookwood y Harlow te persiguen. Por ahora estoy bien. No hablamos sobre esto en su momento, pero ahora espero que me cuentes por qué te buscaban. Quieren algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts, ¿Cuándo fuiste a Gringotts? justo antes de venir a Hogwarts. Es por eso que llegué tarde a la ceremonia de selección. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. ¿Qué demonios? Hay algo más. Es un poco extraño, honestamente. El profesor Fig dice que tengo una extraña conexión con un poderoso tipo de magia antigua. ¿Esa es la magia que usaste a luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo. Todavía estoy aprendiendo, pero puedo ver sus rastros y he realizado magia que no puedo explicar de otra forma. Sé que es mucho para asimilar. Lo es. Y surgirán más preguntas. Por lo pronto, lo seguro es que Rookwood y Harlow representan una amenaza para nosotros, para todos. Por eso quería hablar contigo. Me di cuenta de algo ese día en Hogsmeade. Peleaste contra ese troll con mucho coraje. Y Sirona no se dejó intimidar ni un poco ante Rookwood y Harlow. Ustedes dos me inspiraron a tomar una decisión. ¿Qué clase de decisión? Los hombres como Rookwood y Harlow son la razón por la que mi madre y yo abandonamos Matabelelandia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen mi nuevo hogar. Rookwood y Harlow son muy peligrosos por sí solos. Además, ambos trabajan con Ranrock. Así que... Con más razón hay que detenerlos. Se dice que Theophilus Harlow se encarga de las operaciones diarias de Rookwood. Acabar con él paralizaría todas las actividades de Rookwood. Es posible. ¿Pero no debería la oficial Singer encargarse de Harlow? Hablé con ella. Fue amable, pero es comprensible que no quiera compartir detalles con alumnos. Oí a alguien del grupo de Rookwood hablar sobre una operación ilegal a gran escala que Harlow está planeando. Pensé que podríamos investigar un poco y tratar de reunir la evidencia que necesita la oficial Singer. Está bien, pero ¿cómo? Voy a mirar y escuchar para descubrir qué es lo que trama Harlow. Hablaré contigo cuando sepa más. Mientras tanto, recuerda que estoy aquí si me necesitas. Gracias, Natty. Mantente alerta. Disculpa, ¿cómo osas amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? No sabes lo complicado que era viajar. Deben haber venido por aquí. ¡Piensa! No tengo idea a quién crees que vi. Me he dedicado a investigar. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un toxi tu tiempo. ¡Uy! Hablando de Roma. El señor Rookwood quisiera hablar contigo. Un alumno, no puedes hablar en serio. ¡Cierra la boca! Déjala en paz. Desmayo. ¡Leviosa! ¡Verde! ¡Accio! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Incendio! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. ¿En verdad crees que es ¡Levioso! ¡Accio! ¡No iré a ningún lado! ¡Accio! ¡Incendio! sobre mi cadáver? ¡Levioso! ¡Cobarde! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Accio! ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían agredido de tal manera. Y tan cerca de Hogwarts. ¿Está bien? Sí, en gran parte gracias a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti?
Ashwinders. Ladrones y extorsionistas de Victor Rookwood, sus pequeños secuaces, parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bien, nos libramos de ellos por el momento. Pri ya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúo con mi investigación antes de que regresen. ¿Mencionó a alguien llamada Priya? Sí, mi esposa. Ella es quien despertó mi interés en Merlín. Me obsequió un libro cuando éramos alumnas de Hogwarts. Es una Hufflepuff clásica, trabajadora, incansable y gran elaboradora de pociones. Tiene su tienda en el callejón Nocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que sucede en las tierras altas antes que yo. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio. Historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlín. ¿Merlín? ¿De la leyenda del rey Arturo? ¡El mismo! Merlín fue a Hogwarts, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejó aquí hace siglos. ¿Accesorios? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlín. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. Ya veo por qué le interesa tanto Merlín. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan. Pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlín tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. ¿Y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Tengo la malva dulce. Adorable. Ahora, observa las vides en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. ¡Rayos! ¿Viste eso? ¡Las vides desaparecieron! ¿Qué debería hacer ahora? Este es territorio inexplorado. Esas piras me dan curiosidad. ¡Incendio! ¡Por las barbas de Merlín! El fuego hunde la pira. ¡Por Merlín! ¡Qué hermoso! ¡Qué día! Apenas puedo creerlo. Supongo que podemos llamarlo un éxito. Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce, que por cierto puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Y ten cuidado aquí afuera. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. Accio.
Rebelio. ¿No debería haber aurores o alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente en Hogsmeade? El profesor Blackett nunca permitiría eso. Lo haría parecer completamente incompetente, lo cual es verdad. Pociones es una de las asignaturas más desafiantes y peligrosas de esta escuela. Como alumnos de quinto año, deberán alcanzar una disciplina y un intelecto superiores. Comenzarán este trimestre con una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿por qué no nos dice para qué sería útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante puede usarse para esterilizar y hasta para sanar varias heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Para el final de la clase de hoy, cada uno de ustedes habrá preparado una poción herbovitalizante. Nunca se sabe cuándo podrían necesitarla. Comiencen. Usen movimientos firmes y parejos al moler los ingredientes. Sean meticulosos mientras agregan polvo a las pociones. Un estornudo errante puede ser desastroso. Veo que la mayoría no se olvidó de cómo mezclar. No es una poción fácil de elaborar. Buen trabajo. Por lo que he escuchado sobre sus últimas idas a Hogsmeade, también se le da bien el practicar la elaboración de la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que fuera por la receta con J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Por ahora puede encontrar los ingredientes que necesita en mi oficina. Pero espero que consiga sus propios ingredientes en el futuro. Algunas pueden cosecharse de las plantas que cultivan en clase de herbología y las más raras se pueden comprar. Aunque otras pueden ser más difíciles de obtener y requerirán que tenga un poco más de imaginación. Venga a verme cuando termine de elaborarla. Y luego veremos si la primera vez fue habilidad o suerte. El profesor Sharp debe haber aprendido mucho. Mis padres consideraron no enviarme a la escuela este año debido a los rumores de una revuelta de duendes. Te felicito por hacer tu primera poción herbovitalizante, pero todavía te falta aprender. ¿Oí que el profesor Sharp te dio permiso para entrar a su oficina? Sí, pero ¿por qué te importa esto a ti? ¡Magnífico! Es muy importante. Serás parte de algo realmente creativo. ¿Me recuerdas? Soy Garrett Weasley. Ah, sí. Nos encontramos en la sala común. Escucha, cualquier troll descerebrado puede elaborar una poción Edurus, pero yo estoy trabajando en algo realmente espectacular. Solo me falta un pequeñísimo ingrediente que le dará una chispa adicional. Sospecho que es ahí donde entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una simple pluma de Fooper. Y como tienes permiso de entrar a la oficina de Sharp, tal vez podrías traérmela. No lo sé, Garrett. No quiero conocer el lado malo de Sharp. No, las plumas de Fooper no valen nada. Sharp ni se dará cuenta. Muy bien. Te traeré una pluma de Fooper. ¡Magnífico! Espera a ver lo que estoy elaborando. Vuelve pronto con la pluma. Su poción no debería tener olor.
prevenido siempre tiene algunas pociones a mano. Aquí está la pluma de Fooper que querías. ¡Magnífico! Gracias. Me tardaré un momento en preparar esto. Deberías volver a preparar tu poción Edurus y te diré cuando este brebaje esté terminado. El díctamo se debe cortar o triturar. Si optan por la opción incorrecta, sufrirán una inoportuna pérdida de cejas. Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, ¿no se supone que...? ¡Garrett! ¡No de nuevo! ¡Estiércol de dragón! ¿Qué pasó? Bien hecho, Garrett. Mi poción herbovitalizante es pura basura. Lo siento, profesor. Se le descontarán puntos a Gryffindor. Me sorprendió que pudieras contestar la pregunta del profesor Sharp sobre la poción herbovitalizante. ¡Ah! Eres esa nueva persona. He oído mucho sobre ti. Gracias. Por cierto, soy Amit. Es un placer, de verdad. Y nunca he visto a nadie más elaborar una poción herbovitalizante tan perfecta en su primer intento. Bien hecho. Me alegra haber podido hacerlo bien la primera vez. Simplemente debes tener un don para la elaboración de pociones. Parece que algunos alumnos se confunden mucho con las recetas de las pociones, como si estuvieran escritas en duendigonza. Es un lenguaje fascinante, por cierto. No viene a cuento, pero soy hablante autodidacta. Por las barbas de Merlín, la buena conversación es enemiga del tiempo libre. Debo regresar mi libro Camino a las Estrellas Lejanas antes de mi próxima clase. Hablando de estrellas, estaremos juntos en astronomía. Te encantará. La profesora Shah es firme pero muy astuta. Te veo pronto, sin duda. El señor Weasley no hizo esto por cuenta propia. Su cómplice también deberá dar explicaciones. Preparé una poción Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que tuviera tiempo. Parecía que se había volcado en ayudar al señor Weasley a crear caos. Lo siento, profesor. Solo intentaba ayudar a un amigo. Valoro mucho cuando alguien se responsabiliza por sus acciones. Supongo que aprendió la lección. En cuanto al trabajo que realizó hoy en su caldero, diría que lo hizo bien. Le confieso que tenía mis dudas, dado lo avanzado de esta clase y el hecho de que recién llegara. Me alegra poder cumplir con sus expectativas. Algo extraño. Le servirá recordar que todavía no domina la elaboración de pociones. Además de entender bien cómo combinar diversos ingredientes, también debería comprender los ingredientes en sí. Ponga más atención en herbología. Las plantas que cultiva allá suelen ser esenciales para las pociones que elabora aquí. Ahora, le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar la elaboración de pociones. No puede dejar un caldero caliente en cualquier lado. Eso es todo. Creo que ya son suficientes emociones por hoy. Se pueden retirar. No te preocupes si se te acaban los ingredientes. Yo cultivo más de los que necesito. El profesor Sharp dijo que la poción herbovitalizante puede curar heridas. Espero no necesitarla nunca. Fue una clase interesante. Gracias a ti. No era exactamente lo que tenía en mente, pero aún así fue magnífico. Agradezco tu ayuda. Espero que Sharp no haya sido tan desagradable cuando entregaste tu poción. Le oí hablar de responsabilizarse. El profesor Sharp estaba enfadado, pero lo resolvimos. Solo eso. Me alegro de ello. Probablemente se rió cuando nos fuimos. Sharp puede parecer tosco, pero apostaría unos cuantos galeones a que hizo explotar 1 o 2 pociones en sus tiempos. Mejor me voy. La próxima vez que hablemos, prometo menos explosiones. Te busca Sir Nicholas, el fantasma de nuestra casa. Lo puedes encontrar cerca del gran comedor. ¡Rebelio! Hola, soy yo, Garrett. ¡Tú ahí! ¡Sí, tú! Me pregunto si podrías acompañarme un momento. ¿Usted quería verme?
Sí, Sir Nicholas de Mimsy Porpington a tu servicio. Un gusto conocerlo, Sir Nicholas. Sé acerca del libro que encontraste y de sus páginas faltantes, y quizá pueda ayudarte. Sígueme si gustas, no está lejos. Espere, ¿cómo sabe usted lo del libro? Y que le faltan páginas. Se corre la voz. Te han visto con el señor Sallow en la sección prohibida. No te preocupes, guardaré tu secreto. Podría equivocarme, pero creo que sé quién se quedó con esas páginas. Estaré encantado de llevarte hasta él, si eres tan amable de hacerme un pequeño favor en el camino. ¿Un favorcito a cambio de conseguir esas páginas? Sí, no es nada en realidad. Te agradecería que fueras a la cocina y consiguieras un poco de carne podrida. Perdón, ¿carne? ¿Carne podrida? Eso es correcto, carne podrida. Si uno flota a través de ella, casi puede saborearla. Ya, creo que lo puedo hacer. ¿Por qué yo? Es simple, mi joven amigo. Forma fantasmal no puede llevarla. Ahora, si fueras tan amable de ir por la carne, te explicaré todo lo demás a su debido tiempo. Ya llegamos, toca la pera y entra. Dijo... Sí, en la pintura. Yo espero aquí. Trata de no estorbarle a los elfos domésticos. Ya me estoy imaginando el dulce aroma a carne podrida. Nunca entenderé a los alumnos. Mucha comida deliciosa. Quizá le dio un poco de hambre. Qué delicioso aroma hay aquí. Aquí hay carne, pero no está podrida. Seguiré buscando. Quedó repugnante. Debo estar cerca. ¿Un alumno? ¡Qué gusto! ¿Qué le puede traer Finky? ¿Una empanada de calabaza? ¿Tal vez conejo galés? Suena delicioso, pero lo que necesito es esta carne podrida. Ah, Nick le envió, ¿no? ¡Adelante! Finky supone que Nick está cansado de deambular solo por poder experimentar el ligero recuerdo del sabor de la comida. ¿Tú y los demás elfos domésticos conjuran la comida que se sirve en el gran comedor? ¡Cielos, no! Ni siquiera los elfos domésticos pueden conjurar comida de la nada. La comida es una de las 5 principales excepciones de la ley de Gamp sobre transformaciones elementales. Aunque sí podemos multiplicarla, transformarla y, por supuesto, prepararla. La enviamos de inmediato al gran comedor. ¿Hay restricciones en cuanto a los platos que puedes preparar? Finky supone que no. Como sea, Finky ha tenido la mejor de las suertes con las tantas recetas que dejó Helga Hufflepuff.
Su pastel de membrillo siempre es de los favoritos, pero el pescado ahumado de Arbroath también está ganando popularidad. ¿No hay problema con que haya alumnos en las cocinas? Bueno, ya que lo pregunta, los alumnos no deberían estar en las cocinas. Pero a Finky no le importa. No hay nada que levante más el ánimo de Finky que la compañía de los alumnos. Rara vez tenemos visitas y tenemos muchas golosinas. Regrese cuando gusten. Un placer conocerte. Gracias por la carne. Es un placer ayudar y conocerle. Salude a Nick de parte de Finky. ¿Quién hubiera dicho que todo esto sucedía debajo de nosotros? Bocadillo de bienvenida. ¡Qué delicia! ¡Ah! Volviste. Sin problemas, supongo. Para nada. Finky envía saludos junto con la carne podrida. Ah, me alegra oírlo. Amable elfa Finky. Ahora, llevemos esa carne a Sir Patrick Delaney Podmore y estarás un paso más cerca de encontrar esas páginas. Todo esto es bastante enigmático, Sir Nicholas. ¿Qué ocurre? Lo siento mucho, me estoy adelantando. Sir Patrick organiza el Club de Cazadores Sin Cabeza. Unos fantasmas sin cabeza que se reúnen para realizar varias actividades sin cabeza. ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás. De todos modos, no sé cómo, pero un miembro de ese club, Richard Jackdaw, tenía las páginas cuando estaba vivo. Mi plan es llevar la carne podrida a Sir Patrick para que nos permita participar en el club y así hablar con Jackdaw. ¿Vamos? Creí que la carne podrida era para usted. Lo es, en cierto modo. Verás, he estado intentando acceder al club por mucho tiempo. Ofrecer la carne a Sir Patrick puede ayudarme a lograrlo. Mientras, por supuesto, también te ayudo. ¿Qué se supone que haga cuando lleguemos al club? Permite que hable yo. Pueden ser un grupo bastante arrogante. Sin embargo, estoy seguro de que te darán la bienvenida en gran parte debido a la carne podrida que traerás contigo. ¿Es peligroso el Club de Cazadores Sin Cabeza? El Club de Cazadores Sin Cabeza no lastimaría ni a una mosca, mucho menos a un alumno. Son un grupo de divertidos fantasmas decapitados. Muy bien. Me gustaría conocer a Sir Patrick y al resto del club. Es maravilloso. No te arrepentirás. Para jugar. Quédate detrás de mí, busquemos a Sir Patrick. ¡Hey, Néstor! ¡Mira quién es! ¿Qué te dijimos, Nick casi decapitado? Hola, Sir Amset, déjanos pasar. Trajimos una cosita para Sir Patrick. ¿Otra vez viene a rogar que lo dejemos entrar? ¿Siempre le hablan de ese modo? Ah, solo por diversión. Cuando me dejen entrar al Club de Cazadores Sin Cabeza, seré parte del grupo. Esto seguro lo convencerá. No olvide por qué vine aquí. Dalo por hecho. Tendrás toda la información del joven Jackdaw pronto. Donde sea que esté. Lo que daría por una jarra de hidromiel o una buena pata de cordero. Solo así esta fiesta estaría completa. ¿Qué tal lo segundo mejor, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas y compañía. ¿Cómo entraron? Le hemos traído un regalo. Esto es muy sospechoso. ¿Qué quieres? En realidad, como si necesitara preguntar. Es Richard Jackdaw. ¿Dónde se encuentra? ¿Podemos hablar con él? Jackdaw, ¿eh? Pues aquí está. ¡Qué lástima! Sin cabeza. Supongo que te preguntaste cómo se sentiría eso, ¿cierto, Nick? Señora, no se burle. Debe estar por aquí en algún lado.
Quizá la están usando en algún juego. Si la encuentras, te dejaré hablar con él, mi joven mortal. Es lo menos que puedo hacer por haber recibido este regalo putrefacto. Señor, hay otra cuestión de la que quiero hablar. Si me permite. Vaya, Sir Nicholas. ¿Cuántas veces tengo que recordártelo? Los requisitos para entrar son muy claros. Pero señor, yo... al fin y al cabo, no somos el club de cazadores con cabeza colgando de un tendón. Así que, por favor, sígueme. Te mostraré la salida. Me despido de ti, por el momento. Quizá tengas más suerte que yo con estos muchachos. Un mapa. No parece que esté conectado con las páginas faltantes. Lo guardaré por ahora. Irónico, en verdad. Mi cabeza nunca había estado tan puesta. ¿Quién será el siguiente en jugar a buscar y encontrar entre las calabazas? Hola de nuevo. ¿Podría ayudarme? ¡Ah! La joven amistad de Sir Nicholas. ¿Acaso te abandonó? Para nada. Necesito hablar con Richard Jackdaw. Sir Patrick dijo que su cabeza podría estar por aquí. De hecho, puede que sí. Es poco ortodoxo incluir a un mortal, pero si deseas hablar con él... ¿por qué no? Puedes hablar con Jackdaw si encuentras su cabeza entre estas calabazas. No una vez, sino 5 veces. El bueno de Dumfrey moverá la cabeza a un lugar diferente cada vez que la encuentres. Esas son las reglas. ¿Qué dices? ¿Por qué usan la cabeza de Jackdaw para este juego? Si quieres saberlo, Jackdaw es nuestro miembro más reciente, así que nos gusta ponerlo a prueba. ¿Me puede explicar las reglas de nuevo? Encuentra su cabeza entre las calabazas 5 veces. Usa tu varita. No puedo ser más específico que eso. ¿Cómo se convirtió en miembro del club de cazadores sin cabeza? Fui ejecutado en un motín junto a otros compañeros. No nos gustaba cómo se dirigían las cosas en nuestro condado, así que nos tomamos la justicia por nuestra mano. Traición es una palabra muy fuerte, pero es de lo que nos declararon culpables. Las cosas habrían salido mucho mejor si me hubieran dejado estar al mando. Si eso es lo que tengo que hacer para hablar con Jackdaw, lo haré. Maravilloso. Desde luego, un mortal con una varita tiene una ventaja sobre nosotros, los fantasmas. Destrúyelas hasta que te canses. Recuerda, el juego no termina hasta que lo encuentres 5 veces. ¡Ahora! ¡Lanza hechizos hasta encontrarlo! También lo haría. ¿Ya lo encontraste? Tendremos que ocultarnos en otra calabaza, ¿no, Jack? ¿No? Lo que digas, Dumfrey. No es mi mejor momento. ¿Quién hubiera dicho que una persona Rebelio sería tan buena en esto? Casi lo atrapas. Así que nos encontraste. Esto aún no termina. Me alegro de no ser yo quien limpie este desastre. ¡Rebelio! Buen trabajo, creo. Pero aún no terminamos contigo. ¿Quién hubiera dicho que una persona mortal sería tan buena en esto? Casi lo atrapas. ¡Rebelio! También lo haría si tuviera una varita y un cuerpo. ¡Qué divertido! Haces ver esto más fácil de lo que se supone que es. No tardarás. Lo encontrarás. ¡Rebelio! ¡Bien hecho! Está claro que tener una varita te sirvió de mucho. Aún así, creo que hay que felicitarte. No está mal para alguien mortal. Ahora di lo que tengas que decir al viejo Jackdaw. ¡Te lo has ganado! Bien hecho. Pero, ¿qué pasa?
No perteneces al club de cazadores sin cabeza. No, no lo soy. Sir Nicholas dijo que tú podrías conocer la ubicación de las páginas que estoy buscando. Por las barbas de Merlín. Sé exactamente a qué te refieres. Se las quité a Pips. ¿Cómo podría olvidarlo? El mapa de esas páginas me llevó a mi ruina. No estaba preparado para lo que me esperaba en esa cueva. Puede que las páginas aún se estén pudriendo con mis... restos. Debo confesar que fue toda una aventura final. ¿Las páginas son el motivo por el que perdiste la cabeza? ¿Y debo visitar una cueva y buscar tu cadáver? Sí, uno pensaría que un fantasma decapitado se acostumbraría a decir cadáver. Tengo una idea. ¿Por qué no te reúnes conmigo en el límite del bosque prohibido y te enseño a dónde dirigirte? ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales, si no recuerdo mal, algunos tesoros, un puente mágico... Pero ¿qué clase de aventura sería si te estropeara las sorpresas? ¿Alguien te cortó la cabeza en la cueva? Estaba mirando los alrededores cuando de repente sentí una brisa refrescante, tras la cual me sentí, bueno, incompleto. Es todo lo que recuerdo. Por lo tanto, en tu visita, prepárate. No puedo decirte para qué específicamente, pero pareces alguien perspicaz. Cuídate de la ligera brisa. ¿Cómo es posible robarle a Pips un poltergeist? No robé las páginas de su forma fantasmal. Simplemente las encontré en su estela de destrucción. Le gusta destrozar cosas. Libros, botellas, armaduras, todo lo que sea capaz de ocasionar más caos. Las hallé luego de que hiciera un disturbio en la biblioteca. Todo que notara que desaparecieron. Necesito esas páginas, así que supongo que será mejor reunirme contigo. Gracias. No hay problema. Primero tendré que reunirme con mi cuerpo. Dunfrey puede encargarse de eso. Te veré en el límite del bosque. Abran paso a la élite. Hola, Lucan. ¿Esta es la última ronda de varitas cruzadas? Hoy es el gran encuentro. Todo se resume a esto. El momento en que descubramos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres intentar conseguir la victoria? Desde luego que sí. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? Sí, Sebastián. Pues vamos a comenzar. Esta será una verdadera victoria. Esa es la actitud. ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Protege! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Luz! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Accio! ¡Incendio!
esa ronda. ¡Qué victoria! ¡Ganaste el torneo! Eso no fue nada. Recién estoy comenzando. Si los mejores duelistas de la escuela no fueron competencia suficiente, deberías considerar transferirte a Durmstrang. Y ahora, el premio a quien se lo ganó. Es un grandísimo honor para mí presentarte este simple, pero elegante símbolo de la destreza suprema en duelos. Gracias. Fue un honor. ¡Te lo ganaste! Tu destreza como duelista es grandiosa. Ahora que el torneo terminó, supongo que volveré a mis tareas escolares. Me pregunto cómo estarán mis plantas de herbología. No las riego hace muchísimo. Sí. Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el muñeco de entrenamiento. ¡Excelente idea! Esta vez habrá un poco más de desafío. ¿Listo? Eso sería magnífico. Maravilloso. Prepararé todo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que caiga el muñeco. Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. Accio. ¡Incendio! ¡Nerviosa! ¡Eso es! Accio. ¡Incendio! ¡Bien! Accio. Incendio. ¡Nerviosa! Accio. ¡Incendio! Increíble destreza con la varita. Ojalá no me toque contra ti. Gracias, Lucan. Fuiste de gran ayuda. Ah, ya basta. Me sonrojo. De verdad, bien hecho. Los muñecos de entrenamiento lo pensarán 2 veces antes de enfrentarte otra vez. Aunque ya ganaste el torneo, me alegra saber que sigues entrenando. Mantente alerta, colega.